cosa es la presencia del Señor. No por gusto se llama esta iglesia presencia, sino que cada vez que vengo, cada vez que estoy involucrado en algo, siempre recibo algo de la presencia del Señor. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Reciban saludos de nuestros pastores Mario y Kenelma Salamanca, que ahorita de allá venimos de un servicio de gozarnos y aquí estamos para servirle a ustedes y para servirle al Señor. Amén. Yo me gozo, es un gozo poder gozarme con los que se gozan. Amén. Y me gusta también al fin conocer el hermano de nuestro hermano Ronaldo. En el instituto él lo menciona, que tiene su hermano que es pastor, y al fin podemos ver lo que el Señor hace. Yo la verdad me gozo de ver al hermano Ronaldo. Recuerdo, no sé si se recuerdan, hace como unos 3 años, en un retiro, en un lugar pequeño, era como un servicio bien pequeño, eran como 10, y estuvo ahí la hermana Ana, y recuerdo que un poder de Dios en ese servicio, una bendición tremenda, una palabra tremenda que se ha cumplido en esta iglesia. Pero también recuerdo algo al final del servicio, que cuando todo terminaba y todos habían sido ministrados, que el pastor Fermín le dio una palabra a Ronaldo y le dio una exhortación como pastor. Y mire, el año pasado yo pude ver al hermano Ronaldo predicar la palabra del Señor. ¿Amén? En el instituto. Denle un aplauso al Señor, porque la gloria es de Él. La gloria es del Padre. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra en esta noche? Abra su corazón, abra su entendimiento para oír la voz de Dios. ¿Por qué no oramos para dar inicio? Padre, le damos gracias en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, le pedimos, Señor, que usted tome control de esta noche, que usted tome control de nuestras vidas. Padre, háblenos en el poder de su palabra, Señor, y que solo la voz de su Espíritu Santo, Señor, sea la que nos cambie, la que nos transforme desde nuestro interior. Padre, suya es la gloria, suya es la alabanza, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Quiero predicarles bajo el tema redime tu tiempo. Si lo puede decir conmigo, redime tu tiempo. Hermanos, Dios ha designado tiempos y oportunidades importantes, tiempos cruciales en nuestras vidas, en donde la postura de nuestros corazones determina si crecemos o si nos estancamos espiritualmente. ¿Sí me está escuchando? Si no tomamos ventaja, diga conmigo la ventaja, si no tomamos ventaja de las oportunidades y el llamado que Dios nos ha dado, jamás podemos crecer. ¿Y cuántos se han dado cuenta de que el tiempo en el que estamos nos demanda a que crezcamos? La cosa está tremenda ahorita. La semana pasada prediqué un mensaje y mencioné cómo muchos púlpitos se han vendido hoy en día. Cómo hay adulterio espiritual, no solo en el mundo, sino que en las iglesias. Recuerdo hace como un mes cuando anularon eso, lo del aborto. Hubieron iglesias, hubieron ministros que expresaron sus sentimientos en contra de esa legalización. Iglesias a favor del aborto. Iglesias a favor del movimiento homosexual. Y no estoy diciendo que no aceptemos y que en Cristo caben todos, pero el evangelio es de transformación. Todos son invitados, pero el evangelio nos cambia. No es permitido que las cosas permanezcan como fueron,
sino que Él hace todas las cosas nuevas. Si algún hombre está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así es que el tiempo en el cual estamos nos está demandando que crezcamos. Y para crecer necesitamos redimir el tiempo que está frente de nosotros. El tiempo y las puertas que Dios ha puesto en nuestro camino. Hermanos, entre más oscuro se ponga, más tiene que resplandecer la luz de Cristo a través de su iglesia. ¿Me están escuchando? Entre más oscuro sea, más resplandezca la luz de Cristo a través de nosotros. Tenemos una nueva generación que está confundida, una nueva generación que está entretenida y distraída. Pero la verdad es que esta nueva generación y estos niños y estos hijos a los cuales están viniendo a este mundo, ellos no necesitan distracciones, ellos no necesitan más juegos, ellos no necesitan más juegos electrónicos, ellos necesitan ver a Cristo en nosotros. Si puede abrir su Biblia conmigo en el libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a estar leyendo en Efesios 5, versículo 13 en adelante, y me da un amén cuando lo tenga. Dice así la palabra del Señor: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino, ¿qué dice ahí? Como sabios. Y ese es el versículo clave para nosotros en esta noche, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aleluya. Hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo está haciendo dos cosas muy específicas. Nos está dejando un consejo muy específico. Primero, él exhorta, diga conmigo, él exhorta a la iglesia de Éfeso. Y tomemos en cuenta que la iglesia de Éfeso acababa de salir de un estilo de vida de hechicería. El hermano hablaba como antes las personas iban con los brujos, las personas iban a ver el tarot y todo eso. Y la iglesia de Éfeso, cuando tuvo ese impacto del evangelio, dice que ellos votaron miles de dólares de hechicería. Votaron los libros, votaron todo eso, los conjuros. Y ahora fueron partícipes de la luz de Cristo. Y Pablo les exhorta a que mantengan su conducta, que mantengan esa conducta cristiana y que caminen como hijos de Dios. Hermanos, la verdad es que a veces nos hace falta un recordatorio que somos hijos. ¿Están aquí? Nos hace falta un recordatorio que somos hijos y que debemos de caminar como tales. Gracias por su entusiasmo. Yo recuerdo siempre cuando el Señor tocó mi vida y cuando el Espíritu Santo tomó mi vida y me transformó. Y yo, como decía el pastor, yo empezaba a predicarle a todos. En el trabajo yo pienso que les caía mal. Yo les hablaba de Cristo, imponía las manos sobre los enfermos y las cosas sucedían y el Señor obraba. Pero de repente noté algo muy, muy curioso, que yo empezaba a compartir el evangelio
Y resulta que algunos de ellos ya eran cristianos. Yo empezaba a evangelizar a los cristianos, pero de cristianos no había nada. A mi manager yo lo empecé a evangelizar, y él me dijo, oh sí, yo voy a la iglesia, me dice, yo soy cristiano. Pero cada 5 minutos salía con su paquetito, sus cigarritos. Y los otros, habían como 3 creo. Los otros, las barbaridades que decían, la manera en que bromeaban, los bromas pesadas, no se notaba que había una diferencia. Pablo exhorta a que nosotros mantengamos nuestra conducta. Es fácil decir que soy hijo. Es fácil venir y calentar los asientos. Pero mi predicación y mi testimonio empieza donde nadie está viendo. Hermanos, las personas en nuestros trabajos, en nuestros hogares, están queriendo ver si es verdad que hay un Cristo. Dice que toda la creación gime por ver la revelación de los hijos de Dios. El mundo necesita ver a Cristo. El mundo necesita ver lo que es un hijo de Dios en nuestros trabajos, en nuestras familias, en los matrimonios. Que la luz de Cristo refleje a través de nuestro caminar. Claro, nadie es perfecto, pero seguimos a uno que sí lo es. Y seguimos a uno que nos ha dado las herramientas para caminar en santidad. Nos ha dado de su Espíritu Santo, que dice que el mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo, que resucitó a Cristo de los muertos, también vivificará nuestros cuerpos mortales. Así que no hay excusa. Así que nosotros tenemos que ir al blanco, que es Jesucristo. Aprender de nuestro Maestro. Aprender del pastor de los pastores. Y caminemos como hijos de Dios, hermanos. Lo bueno es que ninguno de esos hermanos vinieron esta noche, amén. Y si los hay, hoy es tiempo de cambio, amén. Es tiempo de redención y cambio. Amén. Hermanos, Dios no quiere que su pueblo ande a medias. ¿Qué le dijo a la iglesia de la Odisea? Porque eres tibio, te vomitaré. Preferiría que fueras caliente o frío, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Él no quiere que su pueblo ande a medias, sino que Él es el que hace que aquel individuo que un día fue drogadicto, aquel individuo que un día fue alcohólico, que ahora predique la palabra de Dios. Que aquel matrimonio que estaba a punto del divorcio, ahora sirva a Dios juntos. Ese es el Dios al cual servimos. No es el Dios que hace cosas a medias. No es un remedio temporal. El Evangelio es la respuesta total para nuestras vidas. Aleluya. Su palabra es la que hace el impacto en nuestras vidas para que las cosas nunca sean igual. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero el Dios a que yo sirvo es un Dios de cambio. Él demanda y Él quiere que su pueblo cambie. Guardemos, hermanos, nuestra conducta. Aprendamos y sigamos adelante. No es fácil, pero el Espíritu Santo es poderoso. Denle un aplauso al Señor. Vea el pasaje de nuevo.
La segunda cosa que Pablo hace en este pasaje, hermanos, es que él hace un llamado específico a la iglesia. Él le dice a la iglesia en versículo 16 que aprovechen bien el tiempo. Diga conmigo, aprovechen bien el tiempo. Hermanos, en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se usan para el tiempo. Número uno, la palabra que es cronos en el griego. Diga conmigo cronos. Esa es la palabra donde sacamos la palabra ¿cómo es? Cronología. El tiempo que medimos, el tiempo de las temporadas, de las horas, de las fechas. Pero también en este versículo, Pablo no usa esa palabra, sino que hay otra palabra que se usa para el tiempo, que es el kairos. Diga conmigo kairos. Pablo usa la palabra kairos en este versículo. Y kairos, hermanos, se refiere a un momento oportuno. Kairos se refiere a un tiempo fijo. En la teología lo conocen como el tiempo de Dios. Kairos significa el tiempo de Dios. El kairos representa aquellos momentos decisivos que Dios ya había preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén, amén. Hermanos, yo he venido simple y sencillamente a decirles que Dios tiene un kairos para tu vida. Amén, amén. Así es, gloria a Dios. Dios tiene un kairos para esta casa. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Solo basta, hermanos, aprovechar el tiempo. Porque cuántas veces, hermanos, Dios ha dicho a nuestras vidas, Dios ha hablado a nuestros corazones, y nosotros decimos, lo voy a hacer mañana. Señor, después lo hago. Señor, cuando yo esté listo lo voy a hacer. Es que no estoy preparado para hacer eso, no estoy preparado para el ministerio. Todos los que están en el ministerio saben que nadie está preparado para lo que viene. No es cuestión de preparación, es cuestión de disposición. Porque fiel es el que nos llamó y Él lo hará. No nosotros. Den un aplauso. Hermanos, a la carne no le gusta tomar ventaja de los tiempos. A la carne le gusta procrastinar, dejar las cosas para después. Y ponga esta palabra en su corazón, hermanos. Su actitud y la postura de su corazón van a determinar si entras en el tiempo de Dios o te quedas en el tiempo tuyo. Lo voy a repetir. Mi actitud y la postura de mi corazón van a determinar si yo entro en el tiempo de Dios o me quedo en el mío. ¿Cuál es la actitud de mi corazón cuando Dios dice ven? ¿Cuál es la postura de mi corazón cuando Dios dice camina hacia aquí? Ven hacia mí. Decía el pastor, corramos a Dios, vengamos a Él. Ese es el llamado y el llamado no ha cambiado. El llamado no ha cambiado para nuestras vidas. Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Y el mismo Dios que mandaba a los profetas cada día a llamar al pueblo a arrepentirse es lo mismo hoy. Su iglesia necesita reparación. Su iglesia necesita volver a la santidad. Su iglesia necesita volver a reconocer que todo viene de Él. Nada viene de nosotros. Nada viene de nosotros, sino que todas las cosas vienen de Él.
esta generación y la ideología en este tiempo es todo viene de mí. Yo puedo, yo lo puedo hacer, tú puedes, hazlo. Todo este trabajo ha sido tuyo. Trabaja por lo que tú quieres. Pero el Evangelio nos llama a depender plenamente en Cristo. Porque es por la fe y no es por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, el pueblo de Israel, miramos la figura de Israel. Ellos no supieron aprovechar los tiempos de Dios. Dios los liberó y ellos, su corazón quedó en Egipto. Se quedaron. ¿Y qué sucedió con esa generación que dudó? Esa generación que no quiso salir de Egipto, ellos murieron en el desierto. Una generación entera tuvo que morir porque no aprovecharon el tiempo, como nos dice el versículo 16. Esa es la importancia de aprovechar los tiempos, que cuando Dios dice ven, es ven. Antes del avivamiento de Azusa, el hombre que se llamaba William Seymour, el líder del movimiento de Azusa, dice que en aquel entonces las iglesias había lo que se llama segregación. Los blancos aquí, los morenos por allá. Y el hermano Seymour era moreno. No lo permitían entrar a escuchar la palabra porque él era moreno. Pero tanta era la hambre de ese hombre que él estaba dispuesto a sentarse en la baranda por detrás para escuchar la palabra. Hermanos, ¿qué tan dispuesto estás? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a ir para obedecer la voz de Dios? Porque la obediencia tiene un precio, pero también tiene una recompensa eterna. No sé a quién le estoy hablando, pero el tiempo de Dios es hoy. Diga conmigo, el tiempo es hoy, no mañana. Yo no sé qué es lo que Dios ha estado hablando a su vida, a su corazón, que usted necesita hacer, pero Dios dice hoy. Así de sencillo. Una vez escuché a un evangelista contar un testimonio, una historia de una joven a la cual el Señor llamó de una temprana edad al ministerio de misiones. Dice que la joven, desde esa pequeña edad, ella empezaba a servir, empezaba a ser tocada por el Espíritu Santo. Pero mientras ella iba creciendo, cada año ella ponía una excusa. Primero es que, Señor, yo quiero casarme. Ok, se casó. Señor, quiero tener mis hijos. Los tuvo. Pasaron los años. Señor, yo quiero tener mis nietos antes de entrar al ministerio. Y así sucesivamente iban las excusas. De repente la señora creció, ya tenía como unos 60 años, ya estaba en sus edades mayores y no había servido al Señor toda su vida. De repente llegó un ministro, un hombre de Dios, a su casa y le dio una palabra profética, pero no de las que nos dan cosquillas a los oídos, de lo que les gusta a la mayoría. Voy a hacer un paréntesis. Hoy en día no les gusta que les señalen su pecado. Pero ¿qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Yo recuerdo que fui a una casa de oración, no voy a mencionar a dónde, pero fui a una casa de oración de americanos y ellos estaban dando una clase acerca de la profecía. Y donde me empezaron a prender las antenas es cuando ellos decían: nunca uses la profecía para señalar el pecado. Yo dije, ¿qué hacemos con el Antiguo Testamento? Los profetas que decían, arrepiéntanse. Los profetas que decían, dejen de robarle a Dios con sus diezmos. La profecía a veces exhorta,
Amén. Gracias por su entusiasmo. Nadie dijo. Entonces, volviendo al testimonio. Viene el hombre de Dios a la casa de la mujer y le dice el Señor a la mujer, toda tu vida me pusiste las excusas y ahora millones de almas se van a ir al infierno porque tú no quisiste. Imagínense una profecía de esa. La importancia de obedecer los tiempos. ¿Con amén o sin amén? Y lo que sucedió es que aquella mujer, días después, falleció. Y toda la vida puso excusas al llamado de Dios. Sé que es una historia bien desembriagante. Se fue el gozo a los zapatos. Pero Dios en su misericordia nos quita esa embriaguez y nos hace ver que la severidad del asunto. ¿Qué dice Mateo 24:14, hermanos? Me da un amén cuando lo tenga. Mateo va a ser Mateo 24:14. ¿Lo tiene? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué dice la última parte? Y entonces vendrá el fin. Aleluya. Amén. Hermanos, ¿usted sabía que el enemigo no le teme a qué tan bonito nosotros oremos? El enemigo no le teme al volumen que le podemos dar. El enemigo no le teme ni siquiera si usted se siente en una banca en una iglesia con tal que usted no cambie. Pero hay algo que sí le teme el enemigo y es el poder del evangelio. El enemigo teme al poder del evangelio porque dice que es el poder de Dios para salvación. No me está escuchando. Es el poder de Dios para la salvación. El evangelio es el poder que necesitamos buscar. ¿Cuántos púlpitos han dejado el evangelio por acá y se han olvidado del mensaje sencillo, del mensaje que salva, del mensaje que transforma, del mensaje que te hace ver tu pecado y venir a los pies de Cristo y decir, Señor, sálvame? El mensaje de la cruz. Si queremos aprovechar el tiempo, necesitamos volver al mensaje sencillo del evangelio. Aleluya. ¿Cuántos púlpitos hoy en día predican cómo puedes prosperar financieramente, cómo puedes tener éxito? Pero Cristo está diciendo que el evangelio es el poder, que va a traer el fin de todas las cosas. Dice que nosotros podemos apresurar la venida entre más prediquemos el evangelio. El evangelio representa el fin del enemigo. ¿Por qué cree que cuando Jesús entró a la escena, los demonios gritaban, decían, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes del tiempo? ¿Cuál tiempo? El tiempo donde el evangelio será predicado. No, usted no me está entendiendo. Cuando ese evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Hermano, predique el evangelio, no solo con sus palabras, pero con su vida. Proclamemos el evangelio.
porque solo así podremos redimir el tiempo. Amén. Hermanos, cada uno de los hombres y mujeres que Dios usó para impactar al mundo fueron personas que simplemente le dijeron que sí a Dios. Personas que simplemente estuvieron dispuestos a redimir el tiempo. Y en esta noche, hermano, yo quiero retarte a que tú le digas sí a ese llamado que Dios tiene para ti. Yo quiero retarte como iglesia a que tú tomes la responsabilidad de caminar en los tiempos de Dios. Porque nuestras actitudes pueden detenernos a veces. Si nosotros no decimos que sí, si nosotros tenemos orgullo, si nosotros tenemos eso que la carne que pone las cosas para después, no podremos caminar en lo que Dios quiere para nosotros. Necesitamos disponernos, hermanos, y hacer un compromiso con Dios. Porque Dios quiere cambiarnos. Dios quiere traer avivamiento a esta casa. Avivamiento que fluye. Avivamiento que rescata las almas. Porque ese es el poder del evangelio. No son las emociones, no son esa sensación que sentimos, sino que es mucho más que eso. Es algo que produce fruto que dura. Gloria al Señor Jesús. Póngase de pie. Mis mensajes no son cortos, no son largos, pero son precisos, concisos, macizos. Y también aprendí que si uno predica corto, lo vuelven a invitar. Pero sí entendió la palabra, ¿verdad? Hay que redimir el tiempo. Quiero hacer el llamado. Si usted sabe, ponga atención, si usted sabe que usted ha estado huyendo del llamado de Dios, o si usted sabe que usted necesita tomar una decisión para obedecer a Dios y obedecer los tiempos de Dios, pase aquí al frente. Que el Señor lo llama a usted hoy. Si usted quiere servirle al Señor y decirle, heme aquí, el altar está abierto. Si usted quiere reconciliarse con el Señor y tomar una decisión, hoy es el día. El Señor dice que hoy es el tiempo de redimir. Ese es el tiempo para aprovechar lo que Dios quiere hacer.